Buenos días, mi nombre es Daniel Gozlan, soy el director general de Oguri España y me acompaña María Po, Sales Manager. Queríamos aprovechar este foro para compartir con vosotros qué es Oguri y cómo funciona nuestra solución Personified Advertising. Voy a hacer una breve intro y luego le daré paso a María para que os presente un caso práctico de un anunciante de travel. Si tuviera que definir qué es Oguri en una frase, os diría que somos la tecnología de publicidad móvil con mayor rendimiento y protección de la privacidad del usuario. Nuestra solución Personified Advertising es una solución 100% cookieless, ID-less y, por tanto, desde Oguri nos volvemos a adelantar a un nuevo paradigma de la industria publicitaria, un mundo sin cookies ni IDs. ¿Empezamos? En resumen, Oguri y nuestra solución Personified Advertising es data. Por lo tanto, un conocimiento profundo de los intereses de la audiencia. Una solución, como os comentaba, a prueba de futuro, ID-less y cookie-less. Formatos de máxima atención y visibilidad, porque ya no solo es necesario que los formatos sean visibles y notorios, hace falta captar la atención del usuario. Luego vamos a profundizar un poco más en esto, en este concepto, en el caso práctico. Y, por supuesto, todas nuestras campañas están servidas en entornos seguros y de calidad, porque hacemos integración uno a uno en todos los publishers de nuestra red. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos bloques. Pasamos de tener de la cualificación de los datos del usuario a cualificar a las audiencias a través del placement. Es decir, pasamos de la personalización a la personificación. Para ello, trabajamos con 4 layers de data, estas cuatro capas de data, de las más simples a las más sofisticadas, y cada una va complementando a la anterior con un conocimiento más profundo de la audiencia. La primera, Bid Request Data, nos da información básica. Por ejemplo, localización, la hora, el dispositivo, a qué Wi-Fi está conectado, el formato. Aquí destacamos también porque registramos más de 145.000 millones de ad requests al mes. Semantic Data. Semantic Data. Escaneamos más de 1 millón de sites y más de 5 millones de aplicaciones tanto en Android como en iOS. Escaneamos en multitud de lenguajes, imágenes, contenidos, y esto ya nos permite ir un paso más allá. Ya entendemos qué tipo de contenidos está consumiendo la audiencia. Pero donde realmente destacamos y nos diferenciamos de la competencia es en las siguientes dos. Mobile Journey Data. Aquí vemos cómo trabajábamos desde el 2014 al 2021. Teníamos un ID en el medio donde habíamos identificado 2 intereses muy relevantes en temas de finanzas e inversión y en temas de deporte y salud.
¿Cómo hacíamos esto? Desde el 2014, como os decía, y 4 años antes de entrar en vigor de la GDPR, ya nos adelantábamos entonces a ese entorno, Oguri desarrolló un SDK que se implementó en miles de aplicaciones que a su vez se integraron en 2.000 millones de dispositivos a nivel global. De esta forma, cada vez que un usuario se descargaba una aplicación donde estábamos integrados y aceptaba el consent, siempre manteniendo la protección de la privacidad del usuario, teníamos acceso a todo su mobile journey. ¿Qué significa esto? Podíamos ver todas las aplicaciones instaladas, pero también todas las aplicaciones utilizadas en cuanto a frecuencia y tiempo de uso. Y además toda su navegación web a nivel de dominio. Durante estos 7 años lo que hemos hecho ha sido clasificar a las audiencias en función de sus intereses. Audiencias interesadas en automoción, en deporte, en gastronomía. Ahora cambiamos la perspectiva. Cualificamos a las audiencias a través del placement. En este mismo ejemplo encontraríamos a una audiencia igualmente interesada en finanzas y en deporte, pero la encontraríamos, por ejemplo, en un asset como es el economista. Y la última capa es la survey data. Es la capa con la que estamos validando con cero party data, es decir, data declarada directamente por los usuarios, la first party data recogida con el Mobile Journey hasta el 2021. Lanzamos encuestas tanto a nivel interno, millones de encuestas mensualmente, sociodemo, de estilo de vida, conductuales, para validar, descartar o enriquecer toda esa first party data y todos esos intereses que ya habíamos recopilado. Pero además ponemos a disposición de las agencias y de los anunciantes la potencia de estas surveys para afinar mucho más a la audiencia y conocer mejor a la audiencia que vamos a impactar. Estos 4 layers de data se inyectan directamente en nuestros formatos, en cada una de esas campañas, en cada uno de esos briefs que trabajamos con la agencia previa a la activación de la campaña. Esto me da paso a María, que os va a presentar un caso real de un anunciante de travel, pero perdonad porque hemos tenido que, por temas de confidencialidad, no desvelar la identidad del anunciante. María. Gracias, Dani. Pues como decía Dani, les voy a presentar un case study de travel. En este caso hemos optado, o el cliente ha optado también, por utilizar el formato de vídeo y como pueden ver no solo lanzamos la campaña en España, sino que lanzamos y gestionamos desde España pero a otros 4 países. Con esto tampoco quiero que se queden con las 5 banderas que ven en pantalla porque realmente al tener inventario internacional pues podríamos lanzar la campaña a nivel global. Como podemos ver pues los resultados también fueron excelentes, pero es importante entender que esto no viene porque sí. O sea, al final hay toda una estrategia detrás, 360, que ahorita les voy a contar y que además así vamos a ver pues todo lo que Daniel nos ha contado muchísimo más aterrizado. Entrando en la parte de la data, aquí creo que es súper importante entender cómo trabajamos el target para nuestros clientes. Entonces, la forma más fácil de plasmarlo es a través del Targeting Matrix, que básicamente es la radiografía de la audiencia que vamos a impactar en base a su navegación mobile. En este caso, el cliente nos dijo, oye, pues quiero llegar a una audiencia de travel. En este caso, nosotros lo que hacemos es introducir en la tecnología como input esas aplicaciones y sites que van a definir a la audiencia a la que queremos llegar. Aquí también quiero recalcar que no hay límites en este caso, porque ahorita estamos viendo que hay una audiencia bastante amplia, pero realmente podemos jugar muchísimo con esto. Es decir, podríamos añadir más detalles como, oye, queremos llegar a gente que viaja o una audiencia que le encanta viajar, pero además tiene familias con hijos pequeños. O a lo mejor aquellos que viajan a ciudades solamente pues, por disfrutar del arte o algún evento cultural, y también pues, nos podemos ir un poco más allá a los aventureros o a los que le encantan los festivales, etc. Entonces, lo que va a pasar ahora es que la tecnología nos va a devolver como input informaciones pre-campaña, que todas estas, súper importante, son activables e inyectables en cada campaña que hagamos y la segmentación va a ser ad hoc, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de informaciones vamos a dar? La primera, ¿qué otros intereses tiene la audiencia que estamos analizando? En este caso, es muy obvio que va a salir la categoría travel,
pero además podemos ver que tenemos otras categorías interesantes que podríamos indagar, como es la de fotografía o la de fitness. Entonces, en Oguri aquí llegamos un poquito más al detalle porque podríamos llegar incluso a ver dentro de cada categoría qué subcategorías hay, dentro de cada subcategoría qué aplicaciones y sites son las más relevantes y cada una con su índice de afinidad, porque claramente habrá unas que tengan más relevancia que otras. Por ponerles un ejemplo, imagínense que estamos analizando este target y vemos que hay una audiencia muy afín a los viajeros que lo hacen por trabajo. Y dentro de eso también nos damos cuenta que pues, les encanta escuchar podcast. De ahí pasamos a que también podemos dar informaciones sociodemo, cómo es la representación de este target a nivel, oye, hay más representación de hombres o de mujeres, o qué edades indexan mejor también. Como podemos ver, al analizar un target un poco más amplio, podemos ver que todos los valores son equitativos, pero realmente esto cambiaría dependiendo del input que le pongamos al principio. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos la parte de las keywords o audience markers, en las cuales nos van a permitir encontrar aquellos placements donde están esos perfiles que estamos buscando. Aquí nos podríamos dar cuenta que en el tema de podcast, pues escuchan y son muy afines a podcast, por ejemplo, de inversiones, ¿no? Creo que hasta aquí queda muy claro que toda la parte de la data es súper importante, pero necesitamos entender cómo ahora funciona la parte del delivery. Nosotros en este caso, como lo mencionaba antes, hemos decidido ir con el formato vídeo. Tenemos otros formatos y todos siguen la misma línea, pero en este caso fuimos con el multiformat. ¿Por qué el multiformat? Realmente por dos razones. La primera es porque esto nos permite optimizar y tener más reach en los dos inventarios, tanto en la parte de aplicaciones como en la parte de web mobile. Y por otro lado, también nos permite la optimización del KPI del cliente, que en este caso era el VTR. Ahora, como pueden notar, los formatos son bastante visibles, pero esto no es lo más importante, sino que necesitamos demostrar que también estos formatos generan atención por parte de los usuarios. ¿Qué hemos hecho para resolver este tema? Pues hemos sacado un estudio con Lumen, que para quien no lo sepa es una empresa de neurociencia, que entre otras muchas tecnologías pues tiene la parte de eye tracking, y algunos de los resultados fueron estos. Como podemos ver en la barra azul son los segundos que nuestros formatos han estado en pantalla y la barra roja son los segundos de atención ocular que por parte de los usuarios a nuestros anuncios. Entonces, como podemos ver, casi superamos al mercado, a los formatos de Outstream por 3 y quiero recalcar también que esto viene de una buena optimización del KPI que se llama Fully On Screen Rate por el 50% de duración del vídeo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos y pedimos a los clientes que nos midan porque nuestra creatividad esté con el 100% de los píxeles en pantalla, al menos durante la mitad del vídeo. O sea, si nos quieren medir por más, adelante, porque también salimos muy bien en la foto, pero que al menos sea por el 50% de duración. ¿Ok? Por hacer el recap, ya vimos la parte de data, ahora estamos viendo la parte del delivery y ahora quiero hacer como un breve recap de todo lo que hemos estado viendo. Como decía Daniel, están las partes de las capas de data, luego está la parte de todo lo que hemos trabajado a nivel pre-campaña y ya cuando se lanza la campaña, aquí lo hacemos a través de nuestro Personify Targeting, que se divide en dos. Por un lado, utilizamos un Machine Learning que aplica un scoring de todos los placements y por el otro lado se optimiza en tiempo real pues cada una de las impresiones, ¿vale? Ahora es importante, y me gustaría pararme aquí un momento para analizar esto, porque al final venimos trabajando muy bien la parte pre-campaña y ya optimizamos la campaña en tiempo real y todo, pero yo creo que lo más importante también aquí es saber qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien y cómo podemos mejorar. Y para esto en Oguri lo que podemos ofrecer es toda la parte post-campaña, que aquí hay 2 puntos, los estudios post-campaña y también unas encuestas. Daniel mencionaba esta parte, pero se divide en 2. En una que es para validar y enriquecer toda la data que tenemos y la segunda parte, pues básicamente es para los clientes. Me voy a centrar ahora en la parte que ofrecemos a los clientes. Aquí, como pueden ver, tenemos las encuestas pre-anuncio. Entonces sería el anuncio del cliente y antes va acompañado de una encuesta. Nosotros solemos preguntar, pues ¿por qué sueles comprar este tipo de producto o servicio? ¿En qué te basas a la hora de comprar un vuelo? En este caso, como podemos ver,
se pregunta de, oye, ¿cuál fue el motivo de tu último viaje? Pero también podría ser cuál es el motivo de tu siguiente viaje o por qué sueles viajar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Al final de la campaña le damos un reporte post-campaña al cliente en el cual le vamos a decir, oye, pues la variable más seleccionada ha sido esta, pero no solo eso, porque además lo que vamos a hacer es analizar los resultados de la campaña y nos damos cuenta que la que mejor VTR tuvo fue la variable pues, de ocio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí nosotros entramos a dar recomendaciones de, oye, ¿por qué no en la siguiente campaña mezclas un mensaje de, oye, cuando viajas de trabajo, ¿sabías que también pues, te puedes divertir o algo así? Y pues así mejoramos el rendimiento de la campaña. Cuando pasamos a la otra parte de las encuestas, tenemos las encuestas post-anuncio, en la cual aquí lo que queremos ver es, oye, pues ya hemos hecho todo el trabajo y en una segunda campaña o en una campaña futura, lo que hacemos es preguntarle y después de haber hecho todas las mejoras, les vamos a preguntar qué le ha parecido el anuncio. Hay diferentes tipos de preguntas, perdón que voy a tomar un poco de agua. Hay diferentes tipos de preguntas, pero en este caso el cliente quería saber cuál era la percepción del usuario con el anuncio. Entonces, en este caso se le preguntó cómo rankearía el anuncio y aquí podemos ver que las respuestas fueron muy favorables. Esto nos permite entender que toda la estrategia que habíamos trabajado detrás, tanto la parte de la data como la parte de los formatos y la parte de la creatividad, pues fueron bastante favorables. Pasando a la parte ya del resumen, aquí podemos ver que, por hacer ya el último recap, vemos que la parte de pre-campaña es indispensable, pero también importante que saber que no nos limitemos a país España, sino que podemos lanzar la campaña a nivel internacional. Después tenemos la parte en la que los formatos deben ser notorios, pero además tienen que ser y captar la atención del usuario. Y ya por último tenemos la parte en la que el post-campaña nos va a permitir mejorar todo lo que hemos venido trabajando y realmente aprender, sacar learnings para las futuras campañas. Es verdad que he estado hablando todo esto de travel, pero quiero que quede claro que lo trasladen al cliente que ustedes trabajen. Trabajamos con todas estas marcas, con todos los verticales, con todas las categorías y los invito también pues, a que realmente pasen esta información al cliente con el que trabajan. Muchísimas gracias.